Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a recordar lo que era la ley del seno y la ley del coseno. Como objetivo de clase tenemos calcular los lados de un triángulo oblicuo-ángulo haciendo uso de la ley del seno y coseno. Entonces, para eso primero tenemos que recordar los dos tipos de triángulos que tenemos en base a su ángulo recto. Tenemos los triángulos rectángulos y también tenemos los triángulos oblicuo-ángulos, ¿verdad? Por una parte, tenemos que saber en qué situaciones o en qué tipos de triángulos vamos a usar la ley del seno y la ley del coseno. Cuando nosotros tenemos los triángulos rectángulos, nosotros podremos utilizar tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, recordando que el teorema de Pitágoras es la relación existente entre los lados de un triángulo rectángulo, donde viene una definición de el lado mayor, lo cual se conoce como hipotenusa, ¿verdad? Entonces lo que me indica el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa elevada al cuadrado, es lo que tenemos aquí, va a ser igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. En este caso, el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Esa es una ecuación que siempre se va a cumplir para los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. Por otra parte, si hay ejercicios donde trabajamos con ángulos y quizás no conozcamos todos los lados o dos lados de un triángulo, necesitaremos utilizar las razones trigonométricas básicas, las cuales son el seno, coseno y tangente, ¿verdad? Recordando que el seno me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno me relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tomando en cuenta que el cateto dependerá siempre del ángulo que estemos tomando en cuenta. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros consideramos como referencia este ángulo, este que tenemos aquí, su cateto opuesto va a ser el del frente, el lado B, y su cateto adyacente va a ser el lado A. Pero si consideramos el ángulo que estoy marcando en estos momentos, el ángulo de acá arriba, entonces para este ángulo que tenemos acá arriba, su cateto opuesto va a ser A y su cateto adyacente va a ser B. Todo dependerá del ángulo que estemos tomando en cuenta, ¿verdad? Eso cuando trabajamos con triángulos rectángulos. Cuando trabajamos con triángulos que no son rectángulos, por este caso los triángulos oblicuángulos, entonces usaremos la ley del seno o la ley del coseno, depende de los datos que tengamos. ¿Qué es la ley del seno? Recordando un poquito, es la relación existente entre los lados de un triángulo y el seno del ángulo opuesto. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos el lado A de este triángulo y opuesto al lado A vamos a tener el ángulo alfa. Aquí tenemos el lado C y opuesto al ángulo C vamos a tener el ángulo alfa. Aquí tenemos el lado B y opuesto al lado B vamos a tener el ángulo beta. Entonces, la igualdad entre las razones de esa relación viene siendo lo que conocemos como la ley del seno. ¿A qué me refiero? El lado A dividido por el seno del ángulo opuesto va a ser igual al lado B dividido por el seno de su ángulo opuesto, en este caso beta, y a su vez va a ser igual al lado C dividido por el seno de su ángulo opuesto, que en este caso viene siendo teta. Eso es lo que se conoce como la ley del seno. Por otra parte, si no tenemos los datos suficientes para poder calcular el triángulo, resolver el triángulo utilizando la ley del seno, vamos a tener que usar la ley del coseno, la cual es una pequeña fórmula que me relaciona también los lados de un triángulo. En este caso, el lado que quisiéramos saber viene siendo C, el cual C elevado al cuadrado va a ser igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo entre ellos dos, en este caso A por B. Si nosotros quisiéramos utilizar la ley del coseno para calcular quizás el lado A, la ecuación que tendríamos que utilizar básicamente es A elevado al cuadrado es igual a b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno, en este caso entre b y c, ¿cuál es? Alfa. Eso se entenderá mejor con ejercicios, pero por el momento quiero que quede claro que cuando utilizamos el teorema de Pitágoras y cuando utilizamos la ley del seno y la ley del coseno, ¿verdad? Entonces, avanzando con los ejercicios, aquí tenemos que calcular el valor en color rojo de cada triángulo rectángulo. Aquí tenemos un pequeño triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es triángulo rectángulo? Porque tenemos aquí el cuadradito, ¿no? Ese cuadradito indica un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. ¿Cuál vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo? El valor de 5, cateto 4 y el otro cateto x. ¿Puedo usar el teorema de Pitágoras aquí? Sí.
Entonces, ¿qué me decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevada al cuadrado, en este caso 5 elevado al cuadrado, va a ser igual a otro cateto, uno de esos catetos elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado, en este caso 4 al cuadrado más x al cuadrado. Y es por eso que en este caso tenemos 5, que es la hipotenusa elevado al cuadrado, va a ser igual a 4 al cuadrado más x al cuadrado. Resolviendo esta ecuación, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, x al cuadrado, como es nuestra variable, la dejamos ahí intacta, ¿no? Luego, este 16 pasa al otro lado a restar, 25 menos 16 nos da 9, y finalmente el procedimiento matemático que haríamos aquí es colocar la raíz del lado izquierdo y la raíz del lado derecho. ¿Por qué? Porque por propiedad de las ecuaciones nosotros podemos poner o adicionar, quizás si queremos sumar algo del lado izquierdo también lo hacemos del lado derecho, si queremos restar algo del lado izquierdo también lo hacemos del lado derecho, si le queremos poner una raíz a toda la expresión del lado izquierdo también lo haremos del lado derecho. Entonces eso es lo que acabo de hacer. ¿Por qué o con qué finalidad? Porque sabemos que por propiedad de las raíces, raíz con un número elevado al cuadrado se me va a simplificar, se me va a ir y me quedaría solamente la x, y la raíz de 9 si tiene solución, en este caso es 3. Por ende el valor de x viene siendo 3. Por acá tenemos otro triángulo rectángulo. El hecho de que esté girado, no esté recto como el de aquí, no quiere decir que no es un triángulo rectángulo. Si tenemos este cuadrado aquí adentro, indica un ángulo recto. Y un ángulo recto mide 90 grados. Entonces es un triángulo rectángulo. En este caso la hipotenusa viene siendo x, porque x está al frente del ángulo de 90 grados. Está al frente del ángulo recto. Siempre el lado del triángulo que está al frente al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces, tendríamos básicamente que también usar el teorema de Pitágoras porque conocemos dos lados de ese triángulo y queremos conocer el faltante, ¿no? El restante. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras tendríamos lo siguiente. X elevado al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. La hipotenusa, que es x, está elevada al cuadrado, es igual a uno de sus catetos elevado al cuadrado, en este caso 4, más el otro cateto elevado al cuadrado, en este caso 8. Resolviendo esta ecuación que acabamos de colocar, tendríamos 4 elevado al cuadrado es 16, 8 al cuadrado es 64. Bueno, aquí se repitió, ¿no? Pero 16 más 64 nos da 80, y aquí hacemos el mismo procedimiento. Colocamos la raíz del lado izquierdo y colocamos la raíz del lado derecho. En este caso, por propiedad de las raíces se me va y me queda solamente la x, y raíz de 80 es aproximadamente 8.94, y ahí estaría resuelto el valor, o conocemos el valor de x. Algo adicional que pueden tomar en cuenta es que en este caso calculamos la hipotenusa, y la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor del triángulo. Entonces, el 8.94 es mayor que 8, sí, es mayor que 4, sí, entonces por ende asumimos que estaría bien. Porque si nos hubiera salido, quizás nos hubiéramos equivocado y nos salió un valor menor, entonces podríamos verificar con ese criterio, ¿no? Que cómo es posible que la hipotenusa sea un número menor si se supone que es mayor. Entonces tomar en cuenta también eso. Por acá tenemos otro triángulo, rectángulo también porque aquí tenemos el cuadrado, pero tenemos un ángulo, tenemos otro tipo de datos. Si nosotros usamos Pitágoras en este triángulo, nos daremos cuenta que formaremos una ecuación con dos incógnitas, la cual es x y también y no tendría solución porque necesitaría otra ecuación asimismo con las dos incógnitas para poder formar un sistema de ecuaciones y poderlo resolver. Entonces, al no poder usar el teorema de Pitágoras, ¿qué otras opciones tengo para trabajar con triángulos rectángulos? En este caso las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Por ejemplo, si yo utilizo la razón trigonométrica seno de 53 grados, el seno me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de 53 es y, por eso lo ponemos aquí. Y el cateto, la hipotenusa es 5, por eso lo ponemos también acá. Recordando que el seno me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es por eso que tenemos seno de 53 es igual a y, que es el cateto opuesto, sobre 5, que es la hipotenusa. Resolviendo esto, este 5 lo pasamos al otro lado a multiplicar y tendríamos 5 por el seno de 53 grados es igual al valor de y. Y viene siendo 3.99, que es aproximadamente 4. Entonces ya conocemos el valor de y. De aquí en adelante puedo usar dos procedimientos. O bien Pitágoras, porque ya conozco otro valor del triángulo y ya puedo usar Pitágoras y conocer el valor de x, o seguir usando razones trigonométricas. En este caso puedo usar el coseno. Cualquiera de los dos métodos vamos a llegar a la misma respuesta. En este caso vamos a usar la función
o la razón trigonométrica coseno. Y nos quedaría básicamente lo siguiente. Coseno de 53 grados, que es el ángulo que tenemos aquí, es igual a x dividido para 5, recordando que el coseno me relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de 53 es x, es por eso que ponemos aquí la x, dividido para la hipotenusa, que es 5, es por eso que aquí ponemos 5. Y resolviendo esta ecuación, despejando el valor de x, el 5 lo pasamos a multiplicar, nos queda 5 por coseno de 53 y eso nos da como resultado 3. Entonces el valor de x es 3 y el valor de y es aproximadamente 4, básicamente 4, no 3,99. Por último, tenemos un triángulo rectángulo donde ya conocemos sus tres valores, ya conocemos sus tres lados, pero lo que me solicitan en este caso lo que me solicitan es su ángulo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar el ángulo? Si yo uso Pitágoras no tendría sentido porque Pitágoras me relaciona los lados, no me permite calcular ángulos, entonces opto por la segunda opción, en este caso las razones trigonométricas. Ya tengo el valor de 4, la hipotenusa vale 5 y 3. 3 viene siendo el cateto opuesto para este ángulo y 4 viene siendo el cateto adyacente para este ángulo. Entonces, si nosotros resolvemos, puedo usar tanto el seno, puedo usar también el coseno y puedo usar la tangente, cualquiera de los tres. En este caso voy a usar la tangente. Recordando, tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre adyacente. Por eso ponemos 3 sobre 4. Tangente de este ángulo viene siendo 3 sobre 4. ¿Por qué? Porque la tangente me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Finalmente, en matemática, nosotros sabemos que nosotros para pasar o despejar un ángulo, sacarlo de su razón trigonométrica, lo vamos a pasar al otro lado con la inversa. En este caso, tangente lo vamos a pasar al otro lado como tangente a la menos 1 o también conocido como arcotangente. Entonces tendríamos tangente a la menos 1 de este valor, de 3 sobre 4. Resolviendo eso tendríamos 36.9, que es básicamente 37 grados. Eso respecto a diferentes situaciones donde podemos utilizar ya sea el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Eso en física lo vamos a seguir aplicando bastante, entonces es importante seguirlo recordando. Por otra parte, acá tenemos otro ejercicio en el cual me dicen calcular el valor en color rojo del siguiente triángulo oblicuángulo. Entonces de por sí ya no es un triángulo recto, ya no puedo usar teorema de Pitágoras, tampoco puedo usar razones trigonométricas, me toca usar ley del seno o ley del coseno. En la parte superior he puesto las fórmulas para irnos guiando, ¿no? En este caso, por esta ocasión. Entonces, aquí tenemos este triángulo, donde ya conocemos el valor básicamente de sus ángulos. Uno vale 60 grados, el otro es θ, no lo conocemos, pero el otro sí, es 48 grados. Ustedes tienen que tomar en cuenta que mientras más valores nosotros conozcamos, mejor será. Hay un principio que nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser 180. Entonces, si yo sumo 60 más 48 más el ángulo θ, eso lo puedo igualar a 180. O lo que es lo mismo, 180 menos 60 menos 48. Eso valdría θ. Entonces, ¿qué ecuación podríamos proponer aquí? La siguiente. 60, que es el valor del ángulo de aquí, más 48, que es el valor del ángulo de acá, más θ, que es el valor del ángulo de acá, el cual no conocemos, viene siendo nuestra incógnita, es igual a 180 grados. Esto por definición, ¿verdad? Por definición, la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Luego despejamos esta ecuación, 60 más 48, 108, este 108 lo pasamos al otro lado a restar, y finalmente 180 menos 108 nos da 72 grados. Entonces, el ángulo θ tiene un valor de 72 grados. Eso no es lo que me piden, pero siempre es importante considerar otros datos que me pueden generar el ejercicio. Ahora, usando la ley del seno, tendríamos la siguiente expresión. Recordando que la ley del seno me relaciona el lado dividido para el seno del ángulo opuesto. Es por eso que ponemos 15, que viene siendo el lado, dividido para el seno de 60, que viene siendo su ángulo opuesto. Eso va a ser igual al valor de A, que viene siendo el lado que tenemos acá, dividido para el seno de su ángulo opuesto, que sería 48. Por eso que ponemos A dividido para el seno de 48 grados. Y finalmente eso también lo igualaremos a B, que es el otro lado que tenemos,
dividido por el seno del ángulo opuesto, que en este caso es teta. Aquí no lo tengo reemplazado, pero recordemos que ya sabemos el valor de teta. ¿Cuánto vale? 72 grados. Ustedes lo pueden reemplazar. Entonces, aquí nosotros vamos a formar ecuaciones, depende de la cantidad de variables que tengamos. Por ejemplo, si yo tomo estas dos expresiones de aquí, yo voy a formar una ecuación, la cual va a tener una sola incógnita, que justamente es el valor de A y es lo que yo quiero calcular. Si yo considero los dos valores de acá, no voy a llegar a mi solución, porque voy a tener una expresión con dos incógnitas, aparentemente tres, pero recordemos que el valor del ángulo ya lo conocemos. Si yo considero, en este caso, esta ecuación de acá, voy a tener una ecuación con dos incógnitas y no podría llegar a una solución, ¿no? Entonces, vamos a tomar solamente esta ecuación, la primerita que acabamos de marcar. Yo la voy a poner un poquito más abajo y quedaría de la siguiente manera: 15 dividido por el seno de 60 va a ser igual a A dividido por el seno de 48 grados. Entonces, eso lo podemos resolver multiplicando en X, ¿no? Entonces 15 multiplicamos por el seno de 48 y eso lo igualamos a seno de 60 multiplicado por A, o A multiplicado por el seno de 60, recordando que en un producto se aplica la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Entonces 15 multiplicado por el seno de 48 es lo que tenemos acá, A multiplicado por el seno de 60 es lo que tenemos por aquí. Finalmente, para despejar la variable A, que es lo que queremos conocer, el valor de A, el seno de 60 lo pasamos al otro lado a dividir, porque está multiplicando, y nos quedaría esta última expresión. Resolviendo eso nos da como resultado 12.87, ¿verdad? Y eso sería todo respecto a este ejercicio, porque lo que me piden es calcular el valor de A. Y ahí habremos aplicado la ley del seno. Entonces, ustedes van, en este caso, van a resolver o van a calcular el valor de B. ¿Por qué? Porque ya lo pueden calcular directamente. Recordemos que ya sabemos el valor de este ángulo, ya sabemos el valor de A. Podemos reemplazar esos dos valores que nosotros ya acabamos de calcular, tanto A como teta, lo podemos reemplazar en esta ecuación de acá arriba. Y una vez que ya lo tengan reemplazado en esta ecuación de acá arriba, ya solamente pueden resolver y pueden calcular el valor de B. Eso les queda a ustedes para practicar. El siguiente ejercicio me indica calcular el valor en color rojo del siguiente triángulo oblicuángulo. Tenemos otro triángulo, el cual me pide calcular el valor en rojo. En este caso el valor en rojo es la X. Esta es mi variable. Esta es lo que yo quiero calcular, el valor de X. Veo que solo tengo un ángulo, en este caso es el ángulo de 55 grados, el cual está entre el lado de 13 y el lado de 19. Entonces, ¿qué podemos usar ahí? Vamos intentando con la ley del seno, aunque ya sabemos a simple vista que no lo podremos utilizar. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si yo quiero intentar hacer este ejercicio utilizando la ley del seno? Si quiero utilizar la ley del seno, me va a arrojar una ecuación con dos incógnitas. ¿Por qué? La ley del seno me relaciona lado dividido por el seno de su ángulo opuesto, ¿sí o no? Es por eso que aquí tenemos X dividido por el seno de 55. Aquí tenemos X dividido por el seno de 55. Eso va a ser igual a 13 dividido por el seno de alfa, porque no lo conocemos. Aquí está 13 y alfa es su lado opuesto. Y eso a su vez va a ser igual a 19 dividido por el seno de teta, que tampoco conocemos. Entonces, aquí en estas tres expresiones vamos a tener 1, 2, 3 variables. En las tres expresiones tenemos una variable. Si nosotros consideramos solamente, como hice hace un momento en el ejercicio anterior, solamente estos dos para poder resolver, vamos a llegar acá, ¿sí o no? Y tendríamos la variable A y tendríamos de variable también el ángulo. Entonces, tengo una ecuación con dos incógnitas, no lo puedo resolver. Por otra parte, si consideramos la parte derecha, solamente la parte de acá, entonces, ¿qué pasaría básicamente? Si consideramos solo este sector de acá, vamos a llegar básicamente a lo mismo. Una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? El ángulo alfa y el ángulo teta. Entonces, en las dos formas, en las dos ecuaciones voy a tener dos incógnitas y no lo podré resolver así nomás, ¿verdad? Entonces, tengo que optar por otro procedimiento matemático. ¿Y cuál era el otro procedimiento matemático que podíamos utilizar para los triángulos oblicuángulos? En este caso, la ley del coseno, lo cual detallo a continuación.
Recordando que la ley del coseno viene siendo el lado, en este caso, que queremos conocer, elevado al cuadrado, es igual a el otro lado elevado al cuadrado más el otro que sobra elevado al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y es justamente lo que tenemos. Yo voy a borrar aquí para que se pueda apreciar un poquito mejor, ¿verdad? Es justamente lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que yo tengo en este triángulo? ¿Qué es lo que yo tengo en este triángulo? Conozco uno de sus lados, conozco otro de sus lados y conozco el ángulo entre esos dos lados. Entonces es ideal este ejercicio para utilizar la ley del coseno. En este caso partimos desde x y decimos que x elevado al cuadrado es igual a el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? 13 elevado al cuadrado más 19 elevado al cuadrado menos 2 veces 13 por 19 por el coseno del ángulo entre ellos dos, que viene siendo 55. Y esa es la expresión que acabamos de colocar aquí arriba. Esta es la ley del coseno. Simplemente podemos reemplazar los valores y comenzar a resolver. Tenemos una ecuación con una sola incógnita. En este caso la incógnita es x. Resolviendo tendríamos lo siguiente. 13 al cuadrado es 169, 19 al cuadrado es 361, menos 2 por 13 por 19 es 494 y a su vez ese número está multiplicando al coseno de 55. ¿Por qué le pongo en rojo los valores los signos de más y menos? Recordemos que matemáticamente el signo más y el signo menos separan términos y es importante tomar en cuenta eso para no confundir o no dar valores erróneos. Entonces, una vez que ya tengo esto, por ejemplo, este 169 lo puedo sumar directamente con el 361, dándome como resultado 530. Luego, este 494 lo multiplico por el coseno de 55 y me da como resultado 283.35. Finalmente, este 530 que ya tenía lo voy a restar con el 283.35 y eso me da como resultado 246.65. Finalmente, aquí matemáticamente, ¿qué nosotros hacíamos para poder eliminar ese cuadrado de la variable? Podíamos ponerle la raíz cuadrada del lado izquierdo y la raíz cuadrada del lado derecho. En este caso, del lado izquierdo, raíz con el cuadrado se me simplifica por propiedad de las raíces, quedándome solamente x, y la raíz de 246.65 queda como resultado 15.71. Y de esa forma habremos calculado el valor de la variable x utilizando la ley del coseno. Entonces, ¿por qué les puse aquí la ley del seno? Igual, para que tomen en cuenta que no siempre vamos a poder utilizar solamente la ley del seno. Eso dependerá de los valores que nosotros tengamos dentro del ejercicio. En este caso, en este ejercicio o en todos los ejercicios que ustedes vean que tienen o que conocen uno de sus lados, el otro lado y el ángulo entre esos dos, ¿ya? Ahí pueden automáticamente usar la ley del coseno para conocer el valor del otro ángulo. Eso ha sido todo por el día de hoy.